¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Silvana Ríos del equipo ICP de Córdoba, LATAM, y les doy la bienvenida a este nuevo webinar gratuito organizado junto a RemeVet. Agradecemos la presencia de todos los colegas de toda Latinoamérica y destacamos que hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Rey Amunategui, docente de nuestra diplomatura de nefrología en pequeños animales, que inicia este 20 de mayo. Además, el doctor Rey Amunategui es médico veterinario, egresado de la Universidad Santo Tomás de Chile, con título revalidado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el doctorado en ciencias veterinarias y cuenta con una formación de posgrado. Especialista en clínica médica en pequeños animales, especialista en docencia universitaria para ciencias veterinarias y biológicas, especialista en ultrasonografía diagnóstica en pequeños animales, una diplomatura en Doppler vascular y una diplomatura en medicina interna en pequeños animales por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado, combinando la práctica clínica con la formación académica de profesionales veterinarios. Además, es miembro y embajador de Iris Latinoamérica y participa activamente en diversas asociaciones y colegios profesionales de la especialidad. Y bueno, finalmente les quería mencionar que durante toda la charla iré compartiendo una información que pueden aprovechar todos los beneficios, ¿sí? Para poder inscribirse. Este 22 de mayo inicia la diplomatura de nefrología y además les hay buenos descuentos exclusivos, así que tienen opciones de financiación imperdibles. Así que gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar de esta excelente disertación. Le dejo, doctor. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos ¿Se le perfecto. escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Déjenme, voy compartiendo la pantalla y vamos a dar inicio. Ahí va. Avísenme si se ve bien. Sí, doctor, se ve bien. Perfecto. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos los participantes y los asistentes de hoy, día lunes 6 de abril. En este horario acá en Buenos Aires son las 9 de la noche, un día frío y lluvioso. Aún así les agradezco mucho la participación y también quiero darle gracias a ICP Córdoba y a Remedet también por eh, permanentemente estar dando estos espacios de educación continua, de posgrado, ¿cierto? Que nos sirven mucho para poder adquirir otras herramientas y otra información que podemos aplicar en el día a día, en nuestra práctica diaria. Bien. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que eh, vengo trabajando hace un buen tiempo con un equipo que tenemos nosotros de investigación en donde estamos uniendo lo que es la nefrología y la urología junto a la cardiología y a la endocrinología, que son tres especialidades que se unen y que tienen una conexión que es bastante indisoluble. Y la idea de esta charla es visibilizar algunos temas que nosotros potencialmente no estamos viendo en el día a día y que tenemos que empezar a fijarnos y también mostrarles un poco de que hay temas actuales en la medicina veterinaria de la cual nosotros todavía estamos en desventaja, que estamos todavía con algunos elementos iniciales y que tenemos que potenciar de alguna manera la estimulación de explorar o de investigar y de publicar para poder desenvolver algunos misterios que todavía nosotros no tenemos muy claro con respecto a lo que son la conexión entre el sistema endocrino y el sistema renal. Bien. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a Remevet, al ICP Córdoba, por esta conexión con estos espacios que están realizando permanentes de educación continua. Y vamos a comenzar remontándonos bien hacia atrás. Y vamos a salir un poco de la medicina veterinaria y vamos a ver qué estaba pasando en medicina humana hace 50 años atrás. Bien.
En la revista Nephron de 1975 ya se estaba publicando cuál era la conexión, ¿cierto?, entre el eje tiroideo y el riñón, y en este eje ya se estaba descifrando a través de algunos ensayos terapéuticos todo lo que estaba ocurriendo y de lo que se está hablando hoy en día en medicina humana y de lo que se aplica. Bien. En medicina veterinaria no existen muchas publicaciones respecto a esto, pero tenemos que tener en cuenta algo. Si nosotros nos restringimos un poco a lo que es la publicación en medicina humana puntualmente, no olviden de que la gran mayoría de las publicaciones antiguas y relativamente recientes utilizan muchos modelos que son animales, por ende, los resultados que tuvieron los primeros estudios y los que no son tan antiguos son a través de modelos animales, ¿bien? Y esos modelos animales son resultados que se aplican directamente a la medicina animal, a la medicina que nosotros aplicamos en el día a día, por ende ellos mismos, a través de estos modelos animales, ¿cierto? Empezaron a replicar los resultados que nosotros necesitamos tener en la evidencia clínica diaria. Entonces nosotros, si nos estamos leyendo un texto que está publicado en Medicina Humana, ¿cierto? Y utiliza modelos animales, nosotros podemos extrapolar algunas cosas, ¿cierto? Y tener algunas ideas de lo que está realmente pasando. Imagínense, hace 50 años ya se estaba publicando sobre eso y hoy en día en medicina veterinaria no se publica mucho, pero aún así, si nos vamos a los textos de medicina humana, vamos a encontrar resultados que se aplican. Lamentablemente, ¿cierto? Yo no soy fanático de la, de los ensayos clínicos general, ¿cierto? En distintas especies, pero lamentablemente eso ya está registrado en las primeras investigaciones. Hoy en día se sabe que la conexión entre la glándula tiroides y el riñón, puntualmente, y vamos a hablar no del sistema urinario, sino que vamos a hablar del riñón como tal, tiene una relación bastante estrecha a través de dos caminos, ¿bien? Hay que saber de que dentro de lo que es el crecimiento o el desarrollo del cuerpo general de los seres vivos, ¿cierto? Uno de los principales órganos que se desarrolla, de los principales sistemas que se desarrollan es el sistema endocrino. Y dentro del sistema endocrino, la glándula tiroides es una de las principales glándulas que aparecen, ¿bien? Y esta tiene una relevancia en gran parte de la organogénesis general, ¿bien? Y por ende tiene una influencia directa dentro de lo que es el desarrollo del sistema urinario completo, ¿bien? Potencialmente y directamente del riñón. Y después de finalizar toda esta etapa de desarrollo, va a cumplir también un rol bastante importante dentro de lo que es la fisiología del riñón, de la mantención de su función, ¿bien? Entonces, si nosotros empezamos a pensar o analizar un poco cuál es la base del desarrollo de cada ser vivo, vamos a tener esa etapa donde primero vamos a tener un desarrollo del sistema endocrino, después vamos a tener una organogénesis que va a estar completamente influenciada por el sistema endocrino, no solamente por la glándula tiroides, sino que por otro sistema glandular como la hipófisis a través de la hormona del crecimiento. Entonces, tenemos una conexión que es bastante directa. Bien, si nos enfocamos puntualmente en lo que es el desarrollo del riñón, como les comentaba, el desarrollo, al comenzar en la embriogénesis, va a tener una influencia que va a ser prioritariamente o predominantemente, mejor dicho, medular más que cortical, ¿bien? Y al ser medular vamos a tener un desarrollo que va a ser principalmente tubular, ¿bien? O sea, el desarrollo que va a permitir la glándula tiroides dentro de esta organogénesis, ¿cierto? Va a ser a través del desarrollo del túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, o sea, el túbulo contorneado proximal, el distal y también los túbulos colectores, ¿bien? Y una de las principales expresiones que va a desarrollar van a ser todos los canales que son de conducción e intercambio, principalmente los que están mediados a través de las enzimas sodio-potasio ATPasa, que nos va a permitir ese intercambio de iones que es significativo a estos grados tubulares. Bien. Después va a tener una influencia en el desarrollo de toda la región glomerular y recuerden que nosotros anatómicamente el glomérulo como tal está ubicado en toda la región cortical, que es la región más externa del riñón, y todo el sistema tubular, que va a ser parte del sistema colector,
va a estar ubicado anatómicamente más en la región medular. Por ende, la influencia va a ser más bien de tipo medular más que glomerular. Y hay una conexión directa entre la definición del tamaño y el peso renal. Hay una serie de investigaciones que se han hecho en medicina humana, que se han hecho en veterinaria también, en modelos animales, eh, en caninos, en felinos, en ratas también, en donde se ha definido que la influencia del efecto de la hormona tiroidea tiene una influencia directa en respecto a lo que es el tamaño y el peso renal y el tamaño del riñón en relación al tamaño del individuo. Bien, por ende, cuando tenemos una alteración en la función o una hipofuncionalidad de la glándula tiroides, podemos llegar a tener una reducción del tamaño y una reducción del peso renal en comparación también al ratio con el peso del individuo. Por eso es importante tener esa claridad de esa primera etapa a través de lo que es la embriogénesis. Y después cuando ya tenemos todo el sistema urinario que está completamente definido, nosotros vamos a tener una fisiología que también va a ser mantenida de cierta manera a través del sistema endocrino y de la glándula tiroides. La fisiología del sistema urinario que va a estar influenciado por la glándula tiroides va a tener distintas etapas y que no van a ser etapas que van a ser directas, que van a tener un efecto sobre el riñón directo. Bien. Recuerden de que les había comentado de que una de las expresiones son esos canales iónicos o esos canales que son de con transportadores tubulares que permiten que el sodio pase, que el potasio pase, que el agua pase, que otros iones también pasen o el bicarbonato. Bien, la expresión de esos canales va a estar de una u otra manera también influenciado por el estado tiroideo. Bien, y el estado tiroideo también va a tener una influencia que va a ser directa sobre el músculo liso vascular. Y el músculo liso vascular, si es que nosotros tenemos alguna afección directamente en el músculo lisovascular, podemos llegar a tener algunos trastornos hemodinámicos que pueden ser intrarrenales o extrarrenales, y no solamente en el riñón, sino que en otros sistemas. Pero se describe de que cuando nosotros tenemos un trastorno en la función de la glándula tiroides, ya sea por una menor función o una sobrefunción, nosotros vamos a tener distintos grados de alteraciones hemodinámicas que podemos tener aumentos de resistencias vasculares o reducciones de resistencias vasculares. Después, de manera complementaria a los efectos que se pueden dar directos en el riñón, vamos a tener un efecto también importante directo sobre las células del músculo cardíaco, y este músculo cardíaco se va a expresar, dependiendo cuál va a ser la enfermedad, ¿cierto? Con un aumento de la frecuencia cardíaca, con un aumento del inotropismo también, o una reducción del inotropismo o una reducción del cronotropismo, bien, dependiendo un poco de cuál es la patología que se trate. Y todas estas sumatoria de elementos van a tener un impacto que va a ser directo en la mantención de la tasa de filtrado glomerular, o va a tener un efecto que va a ser directo de la alteración, que puede ser de la reducción de la tasa de filtrado glomerular o el aumento de la tasa de filtrado glomerular, dependiendo un poco de cuál va a ser la patología que se esté tratando. ¿Mm? Este esquema es uno de yo les diría que es uno de los esquemas más base, ¿cierto? Para poder entender cuál es la conexión que existe entre la glándula tiroides y la tasa de filtrado glomerular, que va a pasar por tres ejes, ¿cierto? Que va a ser un eje central que va a ser el riñón, y después va a tener dos ejes complementarios que va a ser el sistema cardiovascular completo, ¿cierto? Los vasos sanguíneos directamente y el corazón. Este es el esquema que nos lleva a comprobar un poco cuál es la conexión entre un sistema y el otro. Y con varias cosas que yo ya les comenté, ¿cierto? La glándula tiroides va a tener un efecto sobre los vasos sanguíneos, el riñón y el corazón. Y en los vasos sanguíneos va a tener una actividad que va a estar regulando los agentes que son vasodilatadores, principalmente el óxido nítrico, y eso va a estar regulando en cierta manera también la presión arterial general y también la potenciación del sistema renina-angiotensina. El corazón
Como les comentaba, va a tener un control a través del inotropismo y el cronotropismo. Va a depender si es que la valorización tiroidea va a estar aumentada o va a estar disminuida o va a estar normal. Si va a estar normal, vamos a tener una estabilización de toda esa valorización con una presión sanguínea que va a estar regulada, con un flujo sanguíneo renal que va a estar regulado, ¿cierto? Con una reabsorción de sodio que va a ser normal y vamos a tener una tasa de filtrado glomerular que va a ser normal. Bien. Entonces, si nosotros consideramos este esquema, nosotros podemos deducir qué pasa, por ejemplo, si tenemos una reducción del recuento tiroideo cuando hacemos una prueba de funcionalidad tiroidea, o qué va a pasar si tenemos un aumento, ¿cierto? Y eso nosotros en veterinaria lo vamos a ver en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, en humanos es la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves, ¿cierto? Que son los símiles de medicina humana, ¿bien? Pero si nosotros tenemos en cuenta este esquema que yo les pongo acá, nosotros podemos deducir qué va a pasar cuando vamos a tener algún trastorno en este eje tiroideo. Una de las cosas más importantes que va a pasar cuando tenemos una hipofuncionalidad directamente de la glándula tiroides, cuando nos estamos enfrentando, por ejemplo, a un hipotiroidismo, tenemos que saber de que una de las principales cosas que vamos a presentar, si sabemos un poco de lo que les hablé en la introducción, es que vamos a enfrentarnos a principalmente efectos que van a ser de tipo tubulares, ¿bien? Y esos efectos tubulares van a ir en relación a la pobre expresión de algunos cotransportadores que van a ser tubulares. Y fíjense que en esta lista que está acá al lado izquierdo, se describen cuáles son los cotransportadores que se ven afectados, ¿cierto? Que tienen una funcionalidad más reducida en el hipotiroidismo. Y si se fijan en la lista, los principales cotransportadores y intercambiadores son de canales de sodio. Bien, por ende, una de las principales cosas que nosotros podemos encontrar en el paciente que está cursando hipotiroidismo y que no tiene ningún otro signo clínico que tenga relación con el sistema urinario, es que son pacientes que van a tener un sodio que va a ser o normal o directamente van a ser hiponatrémicos. Bien. Después vamos a tener algo interesante, bien, que es a través de estas proteínas que están acá, ¿cierto? Que son las últimas de la lista, que son las proteínas que se denominan acuaporinas. Bien, las acuaporinas son unas proteínas de membrana que están expresadas a nivel del túbulo colector, que tienen un trabajo en conjunto también con la ADH, ¿bien? Tienen una estrecha relación con la ADH. Lo que ocurre con las acuaporinas es que son unas proteínas de membrana que permiten el intercambio de agua, ¿bien? Y cuando tenemos un efecto, por ejemplo, de hipofuncionalidad tiroidea, como en el hipotiroidismo, va a pasar de que vamos a tener un estímulo de las acuaporinas, ¿bien? Por ende, vamos a tener una mayor reabsorción de agua. Eso es lo que ocurre de manera inusual en el hipotiroidismo. Bien, entonces vamos a tener una mayor pérdida de sodio. Bien, podemos tener pacientes que van a ser directamente hiponatrémicos y vamos a tener un estímulo interesante de las acuaporinas, por ende vamos a tener una reabsorción de sodio, perdón, una reabsorción de agua. Y esta es la explicación de por qué nosotros cuando tenemos la sospecha del hipotiroidismo y buscamos los signos clínicos del hipotiroidismo y comparamos los signos clínicos que pueden ser concomitante, ¿cierto? Entre la enfermedad renal crónica y el hipotiroidismo, nos encontramos que en el hipotiroidismo la poliuria y la polidipsia no es un signo clínico que va a ser muy, muy relevante, ¿bien? Y este es el motivo del por qué. En esta patología, en el hipotiroidismo, nosotros tenemos una sobreexpresión de acuaporinas y por ende vamos a tener una reabsorción de agua, ¿bien? A modo totalmente contrario, esto mismo, pero todo lo contrario cuando ocurre una patología como el hipertiroidismo. No vamos a tener una alteración en la reabsorción de sodio, sino que vamos a tener pacientes que van a ser hipernatrémicos o normonatrémicos o hipernatrémicos y vamos a tener una reducción de la sensibilidad de las acuaporinas, por ende vamos a tener una reducción de la reabsorción de agua. Y ahí nosotros vamos a tener un paciente que sí se va a expresar a través de la poliuria polidipsia. Bien, por eso va a ser la distinción entre una patología y la otra, ¿cierto? La poliuria y la polidipsia. Y acá yo les quiero mostrar un trabajo que se publicó el 2019 y aprovecho un poco de comentarles
algo que a mí me parece interesante como ensayo general, bien, para poder estudiar o profundizar o interiorizarse con alguna, sobre todo con la investigación clínica. Está muy bien ir a consultar o ver qué está pasando con lo que se está haciendo realmente hoy en día a nivel de investigación, comparar algunos estudios, pero creo que es muy enriquecedor junto con hacer una lectura, ¿cierto? Hacer una lectura crítica y definir qué cosas eh, están muy bien de un trabajo, qué cosas por ahí no están tan bien, o qué elementos se podrían cambiar, o qué cosas se podrían mejorar. Me parece que ese espíritu como crítico constructivo, positivo, es algo que nosotros deberíamos aplicar, ¿bien? A esta introducción, ¿a qué voy? Porque este es un trabajo que tal vez no es siento que tiene varias cosas que aún faltan para completarlo bien, pero tiene elementos que no se hizo en otros trabajos, ¿cierto? Y por eso se los coloco acá. En este trabajo que hicieron en el 2019, acá lo que hicieron es agruparon tres grupos distintos, ¿cierto? De perros. Bien, en grupo uno eran pacientes que eran sanos, en grupo 2 pacientes que eran enfermos renales crónicos sin una enfermedad tiroidea, sin hipotiroidismo, bien. Y después también agruparon al grupo 3 que eran pacientes enfermos renales crónicos con hipotiroidismo. Y lo que hicieron fue una determinación de todo el perfil electrocitario de estos pacientes. Midieron sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y también eso lo midieron en orina calculando las fracciones de excreción de cada uno de los electrolitos. Lo que me pareció interesante acá, y es como para reforzar un poco la teoría de lo que está ocurriendo a nivel fisiológico en esta enfermedad, es que acá en el grupo uno que son pacientes sanos, ¿cierto? Independiente de la edad, no hubo una distinción de la valorización del sodio plasmático, ¿bien? En el grupo uno que son los grupos sanos. En el grupo 2 que son enfermos renales crónicos eutoriguidios, que no tienen una patología tiroidea directamente, ¿cierto? Eh, Hay una reducción leve, ¿cierto?, del sodio en comparación con los pacientes sanos, ¿bien? Pero no es estadísticamente muy significativa, pero si, por ejemplo, ya le agregamos a la enfermedad renal crónica, bien, en la presencia del hipotiroidismo, lo que pudieron ver es que sí había una diferencia que era estadísticamente significativa por la presencia de la distinción del hipotiroidismo, bien. O sea, el hipotiroidismo, ellos concluyen, ¿cierto?, que el hipotiroidismo va a ser un factor que va a aseverar un poco la hiponatremia en este tipo de pacientes, ¿bien? Obviamente faltan otras determinaciones, descartar algunas otras cosas, segmentar a los pacientes por estadio, pero me parece que está muy bien como gatillante, ¿cierto? Para empezar a darse cuenta un poco de qué está pasando en el ionograma en este tipo de pacientes que a largo plazo pueden repercutir directamente en el riñón, ¿bien? Dejamos de lado un poco todo lo que es el sistema colector de estos pacientes y vamos a hablar un poco, muy poco, ¿cierto?, de los efectos glomerulares en esta enfermedad. Las patologías glomerulares en el hipotiroidismo son poco comunes, bien, recuerden de que también la glándula tiroides no tiene un efecto que sea muy completo en el desarrollo del glomérulo como tal, bien. Los trastornos glomerulares nosotros posiblemente los vamos a ver más en el paciente que tiene hipertiroidismo y puede que esté más relacionado con la presencia o ausencia de presión sistólica, bien. Pero en el hipotiroidismo no va a ser lo más común, pero igual nosotros podemos llegar a tener algunos cambios que pueden ser similares a lo que se produce cuando tenemos una glomerulopatía. Bien, este es un esquema de la zona en donde ocurre la filtración glomerular. Bien, este es uno de los vasos sanguíneos intraglomerulares con el endotelio vascular. Ese endotelio que está fenestrado, ¿cierto? Que tiene estos pequeños poros que son por donde se van a filtrar, ¿cierto?, los distintos elementos o componentes de la sangre, que luego de eso van a pasar por el endotelio mismo y van a pasar por la membrana basal y van a llegar a estas estructuras, bien, que son los podocitos que tienen
una región basal que se llama pedicelo, ¿cierto? Que es todo un sistema especializado de filtros que funciona a través de cargas definidas por kilodalton, ¿bien? Esta especialización, ¿cierto? De filtrado no existe una estructura anatómica en otra zona del cuerpo. Esta es una de las únicas zonas del cuerpo en donde existe este grado de especialización para el filtrado específicamente. Bien, lo que se describe, por ejemplo, en las patologías tiroideas, específicamente en el hipotiroidismo, pero no en mucho grado, ¿cierto? Es que si que existiera una, o si llega a ocurrir alguna patología que se desarrolle a nivel glomerular, lo que nosotros vamos a hacer a nivel, lo que vamos a ver primero que todo a nivel histológico es que vamos a tener un engrosamiento de esta zona que está acá, ¿cierto? Que es de la membrana basal. Esa membrana basal, al engrosarse, se va a producir un proceso inflamatorio activo, ¿bien? Y va a haber una liberación de proteínas en esta zona, y no solamente va a haber una liberación de proteínas en esta zona por el cuadro inflamatorio, sino que también va a haber una permeabilidad mucho mayor a las proteínas que van a estar en el sistema circulatorio, por ende vamos a tener una definición mucho más elevada de la proteinuria directamente, ¿bien? Otra de los cambios que se pueden producir a nivel histológico cuando tenemos una patología glomerular es que se produzca lo que se llama una expansión de la matriz mesangial. La matriz mesangial es todo lo que es el sistema yuxtaglomerular del riñón y que tiene una función muy específica en relación a la liberación de renina puntualmente. Entonces, podemos tener una variación en esa liberación, pero la expansión de la matriz mesangial a nivel o específicamente hablando o histológicamente hablando, esa expansión va a ser la que nos va a generar el reemplazo de tejido funcional, ¿cierto? Por un tejido que va a ser más fibrótico o directamente como un tejido que va a ser de tipo cicatricial, ¿bien? Por ende, teniendo en cuenta un poco lo que hablamos ahora de lo que es el desarrollo, lo que es la fisiología, de lo que son el mecanismo de eje de sostén de la glándula tiroides con el sistema urinario, nosotros tenemos que hablar un poco de cuáles son los mecanismos directamente de patología o de desarrollo patológico a nivel renal, ¿bien? Recuerden de que si nosotros hablamos de hipotiroidismo, vamos a tener una reducción del inotropismo, vamos a tener una reducción del cronotropismo, y esa reducción del gasto cardíaco, bien, a largo plazo va a generar una secuela hemodinámica en el riñón, bien, que puede llegar a ser irreversible. Recuerden de que también va a haber una reducción de lo que son los vasodilatadores, que va a ser principalmente una reducción del óxido nítrico, y eso por contrarrestar ese efecto o esa ausencia de efecto vasodilatador, se va a potenciar una vasoconstricción intrarrenal. Y esto me gustaría que se lo graben muy bien, porque es algo que nosotros tenemos que empezar a investigar, bien, porque se describe que la vasoconstricción intrarrenal se puede llegar a producir incluso antes de que nosotros tengamos alguna manifestación en algún marcador precoz, incluso de lesión renal, ya sea sanguíneo o urinario. Por ende, esto es algo que nosotros tenemos que ir a investigar, que podría llegar a ser un marcador precoz. Bien. Y después, bueno, se habla también de la disminución de la actividad de la renina y angiotensina en toda esta patología. Para dar un recuento histórico de cuál es la recurrencia de estas patologías de que nosotros estamos hablando hoy en día y que la verdad es que todas las semanas las vemos, ¿cierto? Haciendo una comparativa de lo que es la prevalencia o la epidemiología de la enfermedad renal crónica, todos los años sale una actualización, ¿cierto? Y una de las últimas, una de las últimas actualizaciones de lo que es la prevalencia de la enfermedad renal crónica se publicó en 2025 y lo segmenta, ¿cierto? Por rangos etarios, ¿bien? Y siempre por sobre los 10 años vamos a tener una prevalencia mucho más alta que menos a los 10 años. Por ende, si nosotros pensamos un poco cuál es la prevalencia también o el rango etario de la aparición de la enfermedad renal crónica en caninos, en humanos, y también cuál es la prevalencia de las patologías endócrinas en general, son enfermedades que pueden sobreponerse perfectamente. Por eso es mucho más desafiante cuando tenemos dos enfermedades que pueden tener un rango etario bastante similar. En felinos, el último estudio de prevalencia
describe que aproximadamente por sobre el 45% de los gatos por sobre los 10 años pueden llegar a presentar enfermedad renal crónica. En caninos, aproximadamente un 20%, y en humanos un 14, entre un 14 y un 15% más o menos son los que podrían llegar a presentar esta patología. Pero recuerden de que en humanos estamos hablando de una comparativa de 700 millones de personas. Bien, nosotros obviamente tenemos una población más baja de caninos y felinos. Bien. Una de los estudios de prevalencia que define un poco cuál es la prevalencia actual del hipotiroidismo en perros, ¿cierto? Se hizo en el 2022 en el Reino Unido, y en una población de 950.000 perros, bien, el 0,23% lo pudieron definir como pacientes que tenían hipotiroidismo, bien. Un N bastante significativo, un N que me parece que vale mucho la pena analizar, y un 0,23% de 905.000 pacientes, ¿cierto?, que se analizaron en este trabajo, no es no es un número bajo, no es un número menor en lo absoluto. Bien. Y acá me voy a detener un poco porque tenemos datos que son interesantes y que tenemos datos que son relativamente nuevos, bien, que es la prevalencia del hipertiroidismo felino, bien, que se viene documentando hace varios años, y el último recuento que se hizo, ¿cierto?, fue el 2025, donde también compararon las otras publicaciones, las publicaciones previas, bien. Este es un estudio que se hizo en España, pero que se hizo a través de una convocatoria que se llama PetCompass, ¿cierto? Que es que son estudios que son poblacionales en veterinaria. Compararon un poco lo que habían publicado hasta el momento, ¿bien? Y se habla que en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, ¿cierto?, era alrededor del 10 y el 11%. Y lo que hicieron en España, ¿cierto?, los españoles, el 2025 fue segmentarlo, ¿bien? De un N de 27.888 gatos, el 6,2% fueron pacientes que se diagnosticaron con hipertiroidismo, ¿bien? Y si se segmenta con un rango etario por sobre los 10 años, tenemos un porcentaje de prevalencia de 7,9, ¿bien? Son patologías que tienen prevalencia relativamente elevadas, ¿bien? Si nos enfocamos específicamente en la conexión que existe hoy en día, ¿cierto?, del hipotiroidismo con la tasa de filtrado glomerular, o la relevancia que tiene la glándula tiroides con la tasa de filtrado glomerular, recordando un poco el primer trabajo que les mostré, que era el trabajo que estaba publicado en 1975, el 2009 nosotros ya teníamos información sobre que sí existe una conexión significativa entre el estado tiroideo de los perros, puntualmente en este trabajo de los perros, y la función renal. Bien, lo que hicieron en este trabajo fue llegar al diagnóstico de perros con hipotiroidismo, ¿cierto? Y en esos pacientes con hipotiroidismo, lo que hicieron, en vez de utilizar recursos que son convencionales para definir la tasa de filtrado glomerular, que sería la creatinina, el SDMA, cistatina C, la microalbuminuria, la proteinuria y cosas por el estilo, hicieron una determinación a través de la tasa de filtrado glomerular, ¿cierto? Por clearance. Bien, y esa es una metodología que nosotros no utilizamos de manera frecuente. La única manera que podríamos utilizarlo como de manera menos invasiva y más rápida de obtener la información es a través de la centellografía renal. Pero lo que hicieron en este trabajo no fue con centellografía renal, sino que fue con determinación de clearance, y lo que pudieron concluir, ¿cierto?, es que los pacientes que eran diagnosticados con hipotiroidismo, ¿cierto?, se definió la tasa de filtrado glomerular y tenían una tasa de filtrado glomerular que era baja, ¿bien? Pero luego de comenzar un tratamiento para el hipotiroidismo, después de que se regula el eje tiroidea, estos pacientes que tenían tasas de filtrado glomerulares que eran menos de 2 mililitros por minuto kilo, ¿bien?, llegaron a tener tasas de filtrado glomerular que eran normales, ¿bien? Por ende, tenemos una enfermedad que, si presenta de una u otra manera algún trastorno funcional renal, bien, si se llega a regular la patología, nosotros podríamos llegar a tener una reversión de esos signos clínicos, bien. Y eso es lo interesante, porque no podemos dejar que se nos pase una patología como esta, siendo que si no la pesquisamos, nos podría empeorar todo un cuadro funcional renal directamente.
Pero no todo es tan fácil como uno a veces lo coloca en una charla, ¿cierto? O a través de la evidencia científica, porque lo que nos encontramos en la vida real, en el consultorio, a veces es mucho más difícil. Y por eso les voy a contar de un caso clínico que es negro, que es un paciente que me lo derivaron por una enfermedad renal crónica estadio 3, ¿cierto? Con una creatinina, con una creatinina de 3,4, con un fósforo de 7,2, calcio de 12,5, un ionograma normal, ¿cierto? Con un sodio, nosotros consideramos el sodio, el rango inferior de sodio alrededor de 140, ¿bien? O sea, tenemos un sodio que está normal directamente, pero con una hipercolesterolemia bastante significativa. En una relación proteína-creatinina que está en un rango que nosotros consideramos como zona gris, ¿cierto? Que amerita investigar un poco más, ¿cierto? Para ver si es que realmente es una condición o una valorización que nosotros tenemos que empezar a medicar o solamente se empieza a monitorear. Bien, tomamos ese colesterol que está aumentado y le hacemos todo un estudio, un lipidograma completo, ¿cierto? Y nos encontramos con controlamos el colesterol y sigue alto, ¿cierto? Tenemos un HDL y un LDL que está invertido, ¿cierto? Y unos lípidos totales que están aumentados. Hacemos una determinación del eje tiroideo y nos encontramos con una TSH que está casi sobre el borde máximo, ¿cierto? Una T4 libre que está incipientemente baja, ¿bien? Y bueno, en general nosotros T4 libre es lo que vamos a considerar como método diagnóstico, ¿bien? Es un paciente que con esta valorización nosotros podríamos comenzar directamente a hacer un ensayo terapéutico, ¿cierto? Para poder regular esto, asumiendo que es un paciente que ya tiene hipotiroidismo, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay que tener un eje diagnóstico, ¿cierto? Y esto se los comento no porque yo soy endocrinólogo directamente, sino que es porque estoy trabajando codo a codo con endocrinología, que es muy necesario el aspecto clínico del paciente que tiene hipotiroidismo, ¿bien? Y el aspecto clínico, primero que todo, va con cosas que nosotros no nos podemos olvidar, ¿cierto? Que es la probabilidad por raza de poder desarrollar esta patología, ¿cierto? Pensar un poco en los labradores, pensar un poco en los beagle, pensar un poco en los boxers y tener en cuenta esa prevalencia por raza. Después, los signos clínicos, ¿bien? Los signos clínicos clásicos del hipotiroidismo, ¿bien? Las patologías que son dermatológicas recurrentes, el sobrepeso, el sedentarismo y cosas por el estilo. Esos son elementos que son claves para poder llegar al diagnóstico, no solamente los hallazgos o los cambios que son bioquímicos, ¿bien? Entonces nos enfrentamos con esta valorización en el negro. Empezamos a investigar un poco más a negro, ¿cierto? Le hacemos una ecografía, vemos cómo está el estado de los riñones. En general, en la enfermedad renal crónica, cuando nosotros hacemos una ecografía, lo que vamos a describir primero que todo son los cambios estructurales en el riñón, que pueden ser cambios estructurales incipientes o pueden ser bastante globales del riñón. Podemos tener primero que todo un engrosamiento de la corteza renal, ¿cierto? Por sobre el espesor medular. Podemos tener también una diferenciación corticomedular que va a ser mucho más difusa, poco definida. Bien, podemos tener un cambio dentro de lo que es la longitud del riñón, también del eje transversal. Podemos tener también una irregularidad del borde cortical. Podemos tener un aumento de la ecogenicidad de la corteza y también junto con todas esas cosas, nosotros a veces nos vamos a encontrar con unos elementos que no son propios de la enfermedad renal crónica, pero se pueden presentar bien en relación a eso, ¿cierto? Fíjense que en todo el sistema colector de negro, donde estas estructuras que están acá, que son los recesos pélvicos, ¿cierto? Y parte de la pelvis, tenemos todos focos que son hiperecogénicos que delimitan la anatomía del riñón, ¿cierto? Y generan una sombra acústica que es lo que se considera una mineralización del sistema colector. Bien, son elementos que pueden ser hallazgos dentro de la patología. Como tenemos un paciente que tiene una sospecha, ¿cierto?, de posiblemente tener hipotiroidismo, pero también tenemos un paciente que tiene una azotemia que es relativamente significativa, propia de una enfermedad renal crónica estadio 3, amerita que nosotros hagamos un estudio vascular, porque recuerden de que una de las cosas más importantes es que vamos a tener, ¿cierto?,
un aumento de la resistencia vascular intraparenquimatosa del riñón. Entonces tenemos que ver qué está pasando con ese flujo renal. Cuando nosotros hacemos un Doppler y queremos evaluar la hemodinamia del riñón, lo que primero vamos a abordar es esta estructura que está acá arriba, ¿cierto? Esta estructura tubular anecoica, ¿bien? Es la aorta abdominal y esto que emerge de acá es la arteria renal izquierda, que nosotros primero la tenemos que valorizar en lo que se llama el modo M, ¿cierto? Que es el modo en escala de grises clásico básico de la ecografía para poder ver, ¿cierto? Si es que existen algunas estructuras que son intraluminales. Después de eso, vamos a hacer una valorización a través del mapeo color Doppler, bien, que nos va a servir para poder, primero que todo, identificar y poder confirmar que es una estructura vascular, y después nos va a servir también para ver si es que existen alteraciones en la velocidad del flujo, bien. Nosotros deberíamos tener una valorización color que sea absolutamente homogénea, ¿cierto? Que va a depender un poco de la dirección del vaso sanguíneo, bien. Y esta colorización homogénea nos va a definir un poco si es que hay algún trastorno de velocidad. Antes de que nosotros hagamos lo que sigue, ¿cierto? Que es el espectral, el estudio espectral directamente del riñón. Bien. ¿Qué es lo que es el espectral, ¿cierto? Obtenemos este gráfico que va a ser en base a la velocidad sistólica y diastólica de este vaso sanguíneo que estamos interrogando, ¿cierto? Y a través de estas determinaciones de flujo vascular sistólico y diastólico, nosotros podemos hacer cálculos de lo que se denominan los índices de resistencia, ¿bien? Y esos índices de resistencia, que es el RI, ¿cierto? Y también la que es la sumatoria global, que sería el índice de pulsatilidad, son lo que nos van a definir si que existe una resistencia vascular intraparenquimatosa y extraparenquimatosa del riñón, ¿bien? Y ese elemento en un paciente que tiene hipotiroidismo empieza a valorizarse mucho más, ¿bien? Porque lo podemos investigar como hallazgo precoz dentro de una condición renal. En negro, ¿cierto? Nosotros tenemos un espectral que es relativamente normal para una arteria renal, pero con una velocidad sistólica que está levemente aumentada. Bien, pero lo más importante, nos vamos al sector, a todo el sector intraparenquimatoso del riñón. Y el sector intraparenquimatoso, nosotros tenemos que valorizar una de las arterias interlobales. Bien, y acá agarramos una arteria interlobar y hacemos un espectral. Y fíjense, si comparan la morfología del espectral de la imagen superior, ¿cierto? Y la imagen inferior, son distintos. Bien, vamos a tener una velocidad sistólica que va a ser mucho más reducida. Bien, por eso vamos a tener también acá una reducción, un pic más bajo, ¿cierto? Y con una diástole, que es esto que está acá, ¿cierto? Que es esta meseta, que va a ser mucho más prolongado. En el fondo vamos a tener un flujo hemodinámico que va a ser más conservado, más normal, ¿cierto? Más tranquilo, ¿bien? Y eso es lo que tiene que pasar. O sea, tiene que venir de una aceleración muy grande de la aorta a una aceleración intermedia de la arteria renal y después una aceleración mucho más controlada a nivel intraparenquimatoso. Bien, entonces fíjense que baja la velocidad y la resistencia, bien, pasa de ser 0,71 a 0,64, que es una resistencia normal, bien, para un paciente que no tiene un trastorno hemodinámico directamente, bien. En negro, como teníamos la duda, ¿cierto?, de que ya no teníamos una resistencia vascular, de que teníamos un paciente que está en azotémico con un estadio 3, es un paciente que había dado una valorización como propia de un hipotiroidismo, pero sin signos clínicos que fueran muy contundentes, ¿cierto? Sospechamos de que posiblemente pudiera tener un hipotiroidismo, pero no por una patología tiroidea, sino que extra tiroidea, ¿bien? Y una de las condiciones que te puede generar un trastorno de esos valores tiroideos, ¿cierto? Propiamente es la azotemia, ¿bien? Entonces, en negro, lo que tuvimos que hacer, o lo que se hizo, ¿cierto? Se hizo en el servicio de endocrinología, se hizo una prueba que es una prueba de estimulación con una hormona que se llama TRH, que es la hormona liberadora de tiroxina. Y es similar a la prueba de estimulación con STH, pero lo que se hace es estimular la glándula tiroides. Bien. Y eso te define si es que hay una patología tiroidea o no, o si es extratiroidea que está causando una alteración en el eje. Bien. Y en negro, esa prueba dio normal, ¿cierto? No dio con una glándula que fuera insuficiente, por ende
se descarta que tuviera una condición que fuera como propia o primaria y tiroides, sino que era totalmente secundaria a la azotemia puntualmente. Bien. Otro caso clínico interesante es el de Azul. Y acá nosotros lo que empezamos a utilizar son algunos recursos para poder generar alguna conexión entre una patología y la otra. Bien. Azul la derivan principalmente por hallazgos ecográficos, puntualmente, ¿cierto? Y también, bueno, nosotros empezamos a investigar un poco más sobre eso, empezamos a profundizar un poco la investigación, nos vamos encontrando con algunas cosas, por ejemplo, con que tenemos una creatinina de 0,74 con un cambio estructural en el riñón. Ya por el hecho de tener un cambio estructural, ya la definimos como una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Con una creatinina normal nosotros podríamos asumir que eventualmente podría ser una enfermedad renal crónica estadio 1. Pero ¿qué pasa? Utilizamos otro marcador más precoz, ¿cierto? Y empezamos a utilizar SDMA en este tipo de pacientes, ¿cierto? Y el SDMA me da 26, ¿bien? El SDMA hoy en día se considera que entre 16 y 18, una zona que se podría considerar como gris, que tenemos que repetir ese examen en no mucho tiempo, ¿cierto? Por sobre 18, bien, nosotros ya empezamos a reclasificar a ese tipo de pacientes. Ya no quedan exclusivamente como enfermos renales crónicos estadio 1, sino que al ser por sobre 18, ¿cierto? Ya nosotros podemos definir que con 26 es un paciente que tiene ¿cómo se llama? Una enfermedad renal crónica que se clasifica como estadio 2. Bien. Lo que hacemos con Azul, bueno, perdón, hacemos una valorización también del eje tiroideo, lo tenemos alterado también, ¿cierto? Y nos vamos directamente a hacer una valorización del flujo vascular hemodinámico, pero intraparenquimatoso. Ya casi vamos a ver cambios, ¿bien? Fíjense que vamos a tener una velocidad sistólica que no es una velocidad muy aumentada, no es muy distinta a la que tenía negro, ¿bien? Pero ¿qué pasa? La diferenciación entre la sistólica y la diastólica me define que sí, efectivamente, hay una resistencia vascular importante, ¿bien? De 0,80. Nosotros consideramos, por lo menos en este tipo de pacientes, ¿cierto? Un índice de resistencia normal aproximadamente hasta 0,7. Por sobre 0,7, nosotros ya lo consideramos como que existe una resistencia vascular significativa que amerita iniciar un tratamiento. Bien, y si eso lo tomamos, ¿cierto? Y tenemos en cuenta de que también es un paciente que tiene una proteinuria de 1,37, nosotros tenemos que pensar, bien, y nos da para pensar, ¿qué ocurre qué está ocurriendo? Nos van a faltar recursos para definirlo, bien, ¿qué está ocurriendo en azul? Hay una patología solo y exclusivamente renal que se está manifestando casi como si fuera una glomerulopatía y por eso tenemos una proteinuria de 1,37, o el hipotiroidismo en conjunto con la enfermedad renal crónica están desarrollando este cambio hemodinámico importante intraparenquimatoso y que se está expresando también como una proteinuria significativa y una resistencia vascular. Bien. Es muy difícil que podamos descifrar qué fue lo que comenzó primero, ¿cierto? O qué comenzó después. Y lo que tenemos que hacer cuando tenemos este cambio hemodinámico y ese cambio urinario es iniciar el tratamiento, ¿cierto? Y monitorear cómo va evolucionando Azul con el tratamiento. Bien. Y esto es más o menos el resumen para que lo tengan en cuenta de la conexión que tiene el hipotiroidismo con la enfermedad renal crónica. Bien. ¿Cómo afecta el hipotiroidismo directamente sobre el riñón? Que ya muchos de estos elementos las hablamos, ¿cierto? La reducción de la contractilidad cardíaca, la reducción del tamaño y del peso renal, la disfunción tubuloglomerular. ¿Y cuál es el efecto que tiene el riñón sobre el hipotiroidismo, ¿cierto? Que no lo hemos profundizado, pero hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Recuerden de que nosotros tenemos un grupo de patologías renales que son las que se denominan glomerulopatía, ¿cierto? Que tienen relación con la proteinuria, con una proteinuria bastante significativa. Y esa proteinuria, si es que llega a tener una cierta valorización, se va a empezar a complementar también con una reducción de las proteínas totales, principalmente con la albúmina, ¿bien? Y recuerden de que hay un segmento de la glándula, de la hormona tiroidea, ¿cierto? De la T4,
que está unida a proteínas y hay otro segmento que no está unido a proteínas, ¿bien? En algunas situaciones, como por ejemplo las glomerulopatías, que son perdedoras de proteínas, nosotros también podríamos tener una alteración en las determinaciones de la T4 total, y no solamente el T4 total, sino que también de la T4 libre, ¿bien? Y entonces, en ese sentido tenemos que pensar en todas las situaciones que nos hacen perder proteínas, ¿bien? Que nos pueden generar hipoalbuminemia, que tienen relación con una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y que se puede llegar a desarrollar un hipotiroidismo que potencialmente podría llegar a ser falso, ¿bien? Una de las otras situaciones que nosotros vemos en relación a una enfermedad renal crónica, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica estable, estadio uno, por ejemplo, o estadio 2 inicial, y que por distintos motivos desarrolla una reagudización, ¿cierto? Y tenemos una creatinina de 2,2 y lamentablemente se reagudiza, ¿cierto? Y tenemos una valorización de creatinina de 10, eh, sin una respuesta adecuada al tratamiento inicial, y lo que se decide es realizar una terapia de reemplazo renal, ¿bien? Intracorpórea, si es que no tenemos la opción de hacer una hemodiálisis, ¿cierto? Hacemos la intracorpórea, que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal tiene varias desventajas. Y una de las consecuencias es que se genere una hipoglucemia muy severa, ¿bien? Y en humanos está descrito de que la diálisis peritoneal con esa hipoglucemia te puede generar un trastorno tiroideo bastante importante, ¿bien? Entonces, en el síndrome nefrótico o en las glomerulopatías o en el paciente que tiene o que se está realizando una diálisis peritoneal, son criterios que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿bien? Para cuando nosotros hagamos o queramos hacer una valorización de la función tiroidea. Bien, dejando un poco de lado el hipotiroidismo, ¿cierto? No quiero profundizar mucho sobre el hipertiroidismo porque está más, más explorado, en cierta manera, en veterinaria. No así en humanos, sino que en veterinaria está más explorado, me parece, desde lo que es la conexión del riñón con la glándula tiroides. Y en el hipertiroidismo va a pasar todo lo contrario que hablamos, ¿cierto? Va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular, va a haber un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento del inotropismo y el cronotropismo, y va a haber una reducción de la resistencia vascular sistémica. Por ende, nosotros vamos a tener un estado glomerulotubular bastante importante, todo por este fenómeno que va a ser como de hipermetabolismo general. Bien. Eh, Obviamente, en esta patología no va a existir la misma relación, la misma conexión entre la glándula tiroides y el riñón como tal, sino que el fenómeno más importante, ¿cierto? Y el que hasta el día de hoy se está tratando de descifrar es ese fenómeno en donde nosotros vamos a tener posiblemente una azotemia que va a estar escondida por un hipertiroidismo que va a estar descompensado. Bien, nosotros no nos podemos quedar solo y exclusivamente con la creatinina para poder evaluar la función renal o indirectamente la tasa de filtrado glomerular, porque sobre todo en este tipo de pacientes va a estar influenciada por un montón de cosas que no van a ser solo y exclusivamente en la función renal, bien, sino que va a influir también mucho en la dieta, porque muchas veces van a ser una dieta muy específica porque van a tener trastornos digestivos, van a ser pacientes que van a estar muy sarcopénicos, por ende la valorización de la creatinina nosotros la vamos va a estar totalmente, va a estar totalmente subvalorada, ¿bien? Por eso nosotros no deberíamos quedarnos solo y exclusivamente con la creatinina, ¿bien? Como marcador de tasa de filtrado glomerular. Y acá entramos en un problema importante porque si no podemos utilizar la creatinina, dentro de todos los marcadores precoces que existen actualmente en medicina humana, no hay muchos que sean útiles para poder predecir la evolución negativa de una azotemia de un paciente que tiene un hipertiroidismo que todavía no está medicado, ¿bien? Y desde el 2000, desde el 2014, más o menos, que fue cuando se comenzó a publicar mucho sobre la tasa de filtrado glomerular y la utilización del SDMA en veterinaria, eh, se empezó a aplicar de inmediato sobre los pacientes con hipertiroidismo, en pacientes pre y post tratamiento. Bien,
Y desde el 2014, 2015, 2021, 2023, 2025, bien, hasta el año pasado, que tenemos publicaciones, hasta este año, ¿cierto? Que tenemos publicaciones donde tratan o, insistentemente todavía de utilizar el SDMA y no hay buenos resultados. La cistatina C tampoco sería un biomarcador que es muy adecuado, así que tenemos que continuar explorando e investigando opciones, bien, de algún marcador que nos sirva o que sea útil para poder predecir el empeoramiento de la azotemia en un paciente que todavía no inicia su tratamiento. Bien, en este trabajo, bien, que es uno de los más recientes, lo que hicieron fue ver si es que el SDMA era un predictor que era adecuado, ¿cierto? Sobre todo para la azotemia post-tratamiento, pero lo concluyeron como que no era un factor pronóstico adecuado en lo absoluto. Bien. Eh, Todavía no se concluye por qué no sirve o por qué no funciona muy bien, ¿cierto? Se sabe que el SMA también es es un marcador que tiene muchos errores en en la valorización en otras patologías endocrinas. También. Tiene mucha relación también con la hiperfiltración, tiene mucha relación también con el estado hipermetabólico que puede tener cada uno de estos individuos, ¿bien? Pero hasta el día de hoy no tenemos un marcador que sea como satisfactorio para poder predecir eso, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, es lo que nos pasó con Júpiter. Bien, Júpiter fue un paciente que lo derivaron principalmente por hallazgo ecográfico, ¿cierto? Un cambio en la estructura renal. Y en ese tipo de pacientes, ¿cierto? Si tienen cierta edad, yo trato de investigar, profundizar mucho y revisarlos detalle a detalle, porque siempre vamos a encontrar algún elemento que sea significativo, que amerite como explorar un poco más. Bien, en Júpiter nosotros nos encontramos con una creatinina de 0,48, un ionograma normal, una microalbuminuria de 9 y un SDMA de 12,12. Bien, absolutamente normal, ¿cierto? Entonces, nosotros nos podríamos haber quedado tranquilos pensando de que es un paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio uno, ¿cierto? Y no tiene nada más significativo, ¿bien? Pero con la diferencia de que era un paciente que tenía una frecuencia cardíaca en consultorio de 300, ¿bien? Con un pulso concordante, ¿cierto? Pero muy agitado, ¿bien? Lo mandamos a cardiología, hacemos una valorización de la T4 y la T4 nos da 17, que es un valor, pero altísimo, ¿bien? Se inicia el tratamiento, ¿cierto? A Júpiter se le trató con metimazol y al tiempo tenemos una creatinina que sube a 1,79, un ionograma normal, una microalbuminuria de 5, bien, pero con un SDMA de 20,2, bien. No tenemos tenemos un aumento que es concordante entre la creatinina y el SDMA, y en este caso nosotros no tenemos ninguna diferenciación, bien. Si hubiera estado influenciado la tasa de filtrado glomerular de la creatinina, ¿cierto? Por el estado hipertiroideo que tenía este gato, ¿cierto? El SMA me podría haber dado un reflejo un poco más cercano, ¿cierto? De un valor anormal, un valor de 18, un valor de 19, ¿cierto? Pero me da absolutamente un valor normal. Bien, y al inicio del tratamiento resulta que los dos marcadores que utilizamos, incluso el que es más precoz, ¿cierto? Que es el SMA, también me da un valor que es elevado. Bien. Y por último, para ir redondeando un poco, bien, esto es algo que les quiero dejar de uno de los pocos libros que existe de nefroendocrinología, bien, que habla sobre no solamente la conexión que existe entre el hipotiroidismo y la enfermedad renal crónica, sino también a través de los resultados que no son concordantes, ¿cierto? Cuando tenemos una función renal alterada, bien. Lo que hacen, ¿cierto? Lo que tratan de poner en evidencia es que si nosotros tenemos una enfermedad renal crónica y tenemos un paciente que está azotémico, si hacemos un test tiroideo, ¿cierto? Funcional, existen varios elementos que nos pueden llevar a que los valores que tengamos nosotros, que pareciera que están alterados, no estén realmente alterados y que no sea una patología tiroidea primaria, ¿bien? Para redondear un poco de lo que hablamos, ¿cierto? El hipotiroidismo lo que va a producir es una reducción del tamaño renal, una reducción del peso renal, ¿cierto? Una reducción del ratio de la masa corporal general del individuo con el tamaño del riñón,
una reducción de la masa tubular, cambios que son glomerulares, una reducción del output cardíaco y una vasoconstricción intrarrenal, ¿cierto? Con la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Bien, eso a largo plazo te va a generar una alteración de la función renal o estructural directamente. Cuando ya tenemos instaurado eso y nos olvidamos, por ejemplo, de que existe una patología renal o una patología tiroidea, cuando ya tenemos instaurado la función renal alterada o la estructura renal que va a estar alterada, nosotros vamos a tener distintas situaciones, ¿cierto? Como por ejemplo, como el síndrome nefrótico, o la diálisis peritoneal, una acidosis metabólica, o la malnutrición, y esos factores nos van a llevar a que los resultados que tengamos de la valorización tiroidea posiblemente no van a ser el reflejo real de una alteración de la función tiroidea, ¿bien? Sino que sería considerado como una patología que va a ser extra tiroidea o no tiroidea, sino que influenciada por este fenómeno azotémico y también por la cantidad de modificaciones metabólicas que se pueden producir cuando nosotros tenemos una enfermedad renal crónica. Bueno, eh, eso es más o menos lo que les quería comentar sobre esta conexión, ¿bien? Un tema distinto a lo que se da convencionalmente en nefrología, para empezar a visibilizar una verdad que tenemos que seguir explorando un poco más, ¿bien? Aquí les dejo, este es mi correo personal, ¿cierto? Por si quieren comentar o quieren compartir algún caso clínico. Acá les dejo el Instagram del equipo de investigación que tenemos con el doctor Diego Micheli, con el doctor Gustavo Pompili y con la doctora Estela Molina, en donde estamos investigando específicamente el hipersomatotropismo, pero estamos investigando otras endocrinopatías más también. Bien. Así que espacio para preguntas, por si tienen alguna duda. Doctor, sí, tenemos una pregunta. Dice, si se realiza diálisis peritoneal, ¿dónde está? ¿Afectaría al hipotiroidismo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, porque piensen que nosotros estamos en un paciente que ya tiene hipotiroidismo, ¿cierto? Y que tiene que realizarse una diálisis peritoneal porque obviamente está cursando un fenómeno isotérmico bastante importante, ¿cierto? Hay que pensar que la medicación que está recibiendo ya por el hecho de estar hipoalbuminémico posiblemente no está funcionando, ¿cierto? Porque no tiene una unión propia a las proteínas, ¿cierto? Y por ahí los estudios control tampoco van a dar muy, muy precisos por el hecho de tener una azotemia que va a estar muy exacerbada. Por el momento esa ha sido la pregunta que han hecho. No Ujú. sé si desea alguien, a ver, ¿hacen acá diálisis? ¿Lo recomienda? Acá en Argentina se está realizando distintos tipos de diálisis. Bien, en Buenos Aires en distintos centros se está realizando diálisis peritoneal, que es intracorpórea, pero también se está realizando en un centro veterinario, se está realizando hemodiálisis, que sería la extracorpórea. Bien. Después hay otra pregunta. Para un diagnóstico más completo, ¿qué síntomas hay? Para un diagnóstico más completo de qué. Ahí no, nos quedamos un poco. Faltó que escriban más. Ah, bueno, para un diagnóstico más completo, ¿qué síntomas físicos presenta un animal con hipotiroidismo? Bueno, ahí se me escapa un poco de mi disciplina, pero hoy en día en endocrinología están definiendo una tríada, ¿cierto? Que es básica para poder empezar a hablar un poco sobre sobre hipotiroidismo, y esa triada tiene relación con signos clínicos, ¿bien? Y también con epidemiología. Primero que todo, la raza, la condición corporal, si hay recurrencia de dermatopatías y cosas por el estilo. Eso, primero que todo. Si hay una valorización tiroidea que está muy alterada, que nos está hablando de un hipotiroidismo que está muy avanzado, pero no existen signos clínicos, ahí uno tiene que sospechar de otra cosa más.
Otra pregunta es, ¿la tiroxina afecta al sistema del filtrado glomerular como efecto secundario? No hay una afección, no hay una afección del filtrado glomerular, la tiroxina, como tal. De hecho, si por ejemplo hablamos del hipertiroidismo, donde va a estar totalmente exacerbada la liberación de tiroxina, va a ocurrir todo lo contrario. Va a haber un efecto protectivo, ¿bien? Porque va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular, ¿bien? Y ahí hay un conflicto moral, ¿cierto? Que hasta el día de hoy se discute y hay distintas escuelas, bien, en base a si es que nosotros tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio 2 que está estable, ¿cierto? Que sospechamos de que tiene hipertiroidismo y tiene hipertiroidismo y tenemos que tratarlo, y la posibilidad de que si empezamos a tratarlo, ¿cierto? Ese estadio 2, ¿cierto? Llega a desarrollarse como un estadio 3 o un estadio 4, ¿cierto? Si vale la pena medicar esa patología o no para poder conservar esa tasa de filtrado glomerular. Bien. Hoy en día, una de las escuelas que son la más contundente habla de que el hipertiroidismo hay que tratarlo. Hay que tratarlo sí o sí, y la tasa de filtrado glomerular conservada que estamos viendo nosotros, ¿cierto? Está falsamente conservada por la presencia de una enfermedad que no solamente a largo plazo va a repercutir en el riñón, ¿cierto? Sino que va a repercutir en otros sistemas también. Entonces, por ende, nosotros tenemos que enfocarnos en que el tratamiento lo tenemos que realizar, y nos va a dar mucha información la revelación del estadio real que tiene ese paciente, porque nosotros no lo podemos clasificar como estadio 2. Recuerden que los enfermos renales crónicos, cuando nosotros los tenemos que estadificar, tienen que estar en un estadio o en un estado relativamente lo más estable posible. Si es un paciente que está descompensado, nosotros no lo vamos a estadificar. Tiene que estar estabilizado y ahí recién nosotros lo vamos a estadificar. Otra de las preguntas es, ¿sería prudente una medición de la glucemia en concomitancia? Sí, la medición de la glucemia hay que realizarla siempre, ¿bien? No solamente por todos estos trastornos, sino que también pensando en un elemento que ocurre, ¿cierto? En la enfermedad renal crónica, que nosotros vamos a tener un síndrome metabólico importante, ¿bien? Que va a estar totalmente alterado, y esa alteración se puede deber, ¿cierto? Por grados muy leves de resistencia a la insulina. Por ende, en la valorización de la glucemia tendríamos que hacerla siempre. Listo, después hay otra pregunta, dice, doctor, buenas noches. ¿Es común encontrar índices de resistencia vascular renal normal en felinos con hipertiroidismo? Sí, claro. Sí, que tenga hipertiroidismo no es sinónimo de que va a tener una alteración en los índices de resistencia. Bien. Cuando existen índices de resistencia alterados en el hipertiroidismo, primero que todo hay que ver de que eventualmente no tengan paralelo una enfermedad renal crónica. Bien, y que el índice de resistencia está alterado por la enfermedad renal crónica, más que por el hipertiroidismo. Bien. Después hay que ver si es que tiene una hipertensión sistémica o no. Después habría que ver si es que es proteinúrico o no, que tiene relación un poco con la hipertensión glomerular. Y eso me da a definir si es que hay un índice de resistencia que sea propio del hipertiroidismo que esté alterado o no. Bien. Desde el punto de vista teórico, la probabilidad de que exista un índice de resistencia más alterado tendría que ser en el hipotiroidismo, bien, que es el que te va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica. Otra pregunta es, ¿tienen cursos o clases sobre Doppler vascular renal? Bueno, hoy en día hay distintas plataformas que están realizando clases y capacitación de Doppler, no solamente renal, sino que abdominal general. El instituto, el ISP tiene un posgrado de ecografía avanzada y Doppler, ¿cierto? Que profundizan un poco el Doppler vascular. Hay un curso también que realiza la doctora Guadalupe Ranea con la doctora Estela Molina, que también es muy bueno, que profundizan no solamente la vasculatura renal, sino que toda la abdominal. Sí, hay alternativas hoy en día. Por otro lado, hay otra pregunta, dice, en el caso de un gato de 14 años con diagnóstico y ya con tratamiento de hipertiroidismo con metimazol, ¿cada cuánto se recomienda evaluar su estado renal?
se refiere a la sangre y orina. En el caso de un gato de 14 años con diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo con metimazol, ¿cada cuánto? Bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta única, ¿bien? Pero posiblemente desde endocrinología te van a dar una respuesta y nefrología te van a dar otra. Pero yo trato de que en el momento del inicio del tratamiento sea por lo menos con las determinaciones que son básicas, ¿cierto? Que no son biomarcadores muy precoces, que sean relativamente seguidas, ¿bien? Por lo menos la primera semana realizar dos determinaciones sanguíneas, ¿bien? De urea, creatinina, fósforo, ionogramas, glucemia, y utilizar algunos marcadores también precoces urinarios, utilizar la relación proteína-creatinina urinaria y realizar también microalbuminuria para ver de alguna manera si es que existe alguna lesión tubular o glomerular precoz, ¿cierto? Y en base a eso ver si es que hay continuidad con el tratamiento o no hay continuidad con el tratamiento, en base también a cómo está el estado clínico general del gato que se está medicando. Otra pregunta es si en hipotiroidismo existe reabsorción de agua por las acuaporinas a nivel de los túbulos, ¿por qué la densidad disminuye y no aumenta? Bien, bueno, no, es que lo que pasa es que en el hipotiroidismo efectivamente la densidad no disminuye, bien, sino que la densidad se conserva, no es una densidad que se disminuye. Si nosotros tuviéramos una alteración en la reabsorción de agua, ¿cierto? Vamos a tener pacientes que van a ser mucho más isostenúricos, bien, o hipostenúricos directamente, bien, y en esos pacientes la densidad va a disminuir. En el hipotiroidismo, como vamos a tener una reabsorción de agua que va a estar casi normalizada, bien, no vamos a tener una variación en la densidad urinaria. Bien, no sé, no es relevante el signo clínico de poliuria polidipsia en ese tipo de pacientes. Bien, prácticamente va a estar casi como conservado. Bueno, creo que esa es la última pregunta, ya no veo más preguntas. Así que, a ver, queremos agradecer a todos ustedes nuevamente por acompañarnos durante toda la charla y especialmente al doctor Rey por compartir sus conocimientos y experiencias enfocado en todos los casos clínicos con nosotros. Esperemos que les haya gustado este espacio de información, de práctica diaria y que se lleven herramientas aplicadas, ¿no? Para cada uno de ustedes. Les hacemos recordar que el próximo 22 de mayo inicia la diplomatura de nefrología de pequeños animales, donde se va a poder profundizar más los conceptos junto al doctor Amunategui y un equipo de referentes internacionales. Gracias nuevamente por su tiempo a cada uno. Nos vemos muy pronto junto al doctor Eduardo González Zavala en otro webinar sobre hernias discales en gatos. El 15, sí, el 15 de abril a las 21 horas argentinas. Para más información pueden ingresar al Instagram de @icp.córdoba para que puedan tener alguna pregunta, podemos responderlos ahí. Así que saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por la participación. Chao.